La inflación es definida técnicamente como un proceso generalizado de suba de precios de los bienes y servicios que se comercializan en una economía. El término generalizado se referencia a que en general aumentan los precios de casi todos los bienes y servicios, pero puede haber particularidades donde no lo hagan, o sea, bienes o servicios donde no aumenten el precio, sino incluso que lo reduzcan. Cuando el proceso es inverso, o sea, cuando en general los bienes y servicios disminuyen su valor, se habla de un proceso de deflación. La inflación se mide por medio de números índices. El organismo a nivel nacional que se encarga de la elaboración de esos índices es el INDEC, y elabora uno en particular que es el que se toma en cuenta, que es el índice de precios al consumidor. Normalmente en la contabilidad se utiliza el nivel general de ese índice. Luego, por comparación entre esos números índices que se elaboran y difunden mensualmente, podemos hacer un cálculo de cuánto es la inflación mensual, que es la que normalmente escuchamos todos los meses cuando el INDEC lo da a conocer y los medios de comunicación lo difunden. Por ejemplo, cuando se habla de que la inflación de noviembre fue de un 6%, ese porcentaje es comparado con los precios del mes inmediato anterior. Pero también es posible calcular la información de la inflación acumulada en un año, por ejemplo, en el año 2018, comparando los índices de noviembre con el índice de enero de 2018. Y también es posible sacar la información de la inflación interanual, que es la del periodo no del año calendario, sino de los 12 meses inmediatos al último que queremos considerar. Por ejemplo, desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018. En la economía capitalista, los precios son determinados en el mercado por interacción de dos fuerzas llamadas oferta y demanda. Dado que la inflación es el incremento generalizado de precios de los bienes y servicios, entonces los orígenes pueden estar tanto en las fuerzas que subyacen a la demanda o las que subyacen a la oferta. Si tomamos los orígenes que se atribuyen a la inflación de oferta, podemos hacer referencia a los incrementos de precio que tienen los factores productivos. Por ejemplo, los incrementos de salario, pero también los incrementos de otros bienes. Por ejemplo, en el caso más paradigmático que citan los libros de economía, hacen referencia a la economía americana de los años 70, cuando el precio internacional del galón de combustible generó una inflación de oferta en la economía americana. Eso también se llama importación de inflación, dado que es producido fuera del territorio nacional. Sin embargo, el mayor consenso por parte de los estudiosos de la economía tiene que ver con la inflación de demanda, principalmente la inflación producida por el mayor agente económico considerado individualmente, que es el Estado. El Estado, como agente económico, demanda bienes y servicios en el mercado. Como todo agente económico, uno puede comprar en la medida en que tenga recursos para poder financiar esa compra. En el Estado se habla de ingresos públicos y de gastos públicos. El ingreso es producto de los tributos y el gasto es producto de lo que el Estado compra. Paga sueldos, compra mercaderías, compra obra pública. Cuando ese ingreso y ese gasto público no está balanceado, o sea, no se equiparan, y el gasto es mayor al ingreso, hay dos formas de financiarlo en general, que es endeudándose o vendiendo activos acumulados. Pero además el Estado tiene una tercera herramienta, que es la emisión monetaria, o sea, dicho en términos coloquiales, tiene la maquinita de imprimir billetes. Muchos estados, muchos gobiernos de turno se ven
tentados de imprimir más cantidad de pesos para poder solventar la diferencia entre los gastos y los ingresos. Ahora, ese exceso de emisión monetaria es lo que en economía se llama inflación producida por la oferta monetaria. O sea, hay una cantidad de dinero mucho más grande circulando en la economía de lo que representa efectivamente el valor de los bienes y servicios de esa economía. Los efectos que produce la inflación en la economía son todos adversos y afecta a todos los agentes económicos. No obstante, son los consumidores, los trabajadores los que se ven más afectados, dado que tienen una imposibilidad de modificar su ingreso mensual ante el incremento que se produce en los precios. Entonces ven como el dinero cada vez rinde menos, o sea, sufre un proceso de pérdida de poder adquisitivo. Dicho en términos coloquiales, cada vez alcanza menos la plata para comprar la misma cantidad de bienes y servicios, o de otra forma es necesaria una mayor cantidad de dinero para poder mantener el mismo consumo que se mantenía antes. Pero además también decíamos que afecta a otros agentes económicos, por ejemplo a los inversionistas, a los productores, porque hay una imposibilidad de plantear un horizonte de planificación. Por lo tanto, quien tiene que invertir capital, que es la base del sistema capitalista, se ve limitado dado que no puede evaluar cuál es el plazo que obtendrá para su recuperación. Incluso es difícil también poder determinar cuál es el incremento de precios que impedirá que sus rentabilidades se reduzcan a cero. Pero además, si bien uno puede llevar a la reflexión de que los productores o comerciantes pueden ellos afectar el precio para no perder ante la inflación, la verdad es que hay procesos económicos más complejos, por ejemplo, y que se identifica con la elasticidad de la demanda, y esto significa que habrá un límite para incrementar el precio de un bien que va a ser aquel en que los consumidores comiencen a reducir la cantidad demandada porque no podrán comprar. Las políticas macroeconómicas que tienden a controlar o reducir la inflación son normalmente impopulares porque implica congelar la economía o incluso someterla a un proceso de estancamiento, incluso de recesión. Esas son las consecuencias de las políticas macroeconómicas. Y esas políticas tienen que ver con lo que uno identifique como el origen de la inflación. Decíamos que el origen podía ser por un exceso de oferta, por una inflación de oferta o por una inflación de demanda. De acuerdo a cuál sea la lectura del gobierno de turno, las políticas se ajustarán más a poder atacar uno u otro origen. En general uno podría enumerar que las políticas macroeconómicas, cuando el origen se identifica en los costos, tienden justamente a controlar los costos. Por ejemplo, a fijar un estancamiento o una fijación de sueldo, de salarios, es decir, una política de incrementos o estancamientos salariales por debajo del ritmo inflacionario. En este caso, la consecuencia va a ser claramente una pérdida en términos reales de poder adquisitivo para los trabajadores. Otra medida es el control de rentas, o sea, el control de alquileres, que también congela el precio de la vivienda, de forma de que los trabajadores o los consumidores de renta no vean incrementado su costo de vivienda, para evitar que de esta manera también presionen en un incremento salarial. La política macroeconómica tendiente al control de la política monetaria, o sea, de la emisión monetaria, lo que busca es suspender
la justamente emisión de papel moneda. Esto es lo que se observó en Argentina en estos meses de 2018 a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, donde el país se comprometió a no emitir más billete y a financiar la diferencia entre el gasto y el ingreso tomando deuda. Si bien esto trae consecuencia, que es el endeudamiento, o sea, el pago de intereses por ese dinero que se pide prestado al Fondo Monetario, permite un horizonte de planificación que tendería a, por un lado, reducir el gasto público y por el otro, a incrementar los tributos, o sea, a fortalecer la política fiscal. En los procesos inflacionarios existe un componente especulativo muy grande. Por lo tanto, cuando un agente económico, una familia, entiende que los precios de un determinado bien en el futuro se va a incrementar, una de las medidas que pueden tomarse para tratar de reducir el efecto que tiene la inflación sobre esa economía es anticipar el consumo. En términos más claros, si una familia tiene una capacidad de ahorro reducida, supongamos de 1.000 pesos por mes, entonces no hay muchas alternativas financieras que le permitan protegerse de la inflación. Por lo tanto, una de las más rápidas tiene que ver con incrementar el consumo futuro, o sea, destinar esos 1.000 pesos a la compra de bienes de consumo, por ejemplo, normales de la familia, que no sean perecederos. Más claramente, invertir en yerba, invertir en azúcar, invertir en fideos, o sea, anticipar el consumo futuro para tratar de congelar precios actuales. Como el proceso inflacionario implica incrementos de precios, esos incrementos de precios pueden traducirse en tasas para poder comparar esas tasas de incremento de precios con tasas de interés por financiación de consumo, por ejemplo. Entonces, si uno evalúa que un determinado bien a adquirir tiene una posibilidad de financiación a una tasa de interés que estima que va a ser menor a la inflación proyectada, entonces otro instrumento para protegerse de la inflación puede ser el endeudamiento. En términos más técnicos, uno aconseja que cuando los pasivos, o sea, las deudas, no son monetarias, o sea, fijan un valor en pesos, es raro de encontrar en periodos inflacionarios, pero puede suceder, entonces es conveniente tomar deuda a sacrificar el efectivo actual.